Continuamos con el tema Experiencia en Medellín en el manejo del coronavirus, a cargo de la enfermera Rita Elena Almanza Pallares, especialista en epidemiología, actualmente coordinadora del programa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Medellín. Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a toda la familia de Asmedas, agradecerles la invitación de manera especial al doctor Germán Reyes y al doctor Guillermo Henao, coordinador académico de este congreso. Por supuesto a todos ustedes que se conectan para recibir de nuestra mano esta conferencia del día de hoy. Vamos entonces a hacer una revisión un poco rápida de qué es lo que ha pasado en pandemia en nuestra ciudad desde que se hizo la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Este es el mapa actual del mundo en donde vamos a observar que ya hay más de 57 millones de casos confirmados. Eso es pensar un país un poquito más grande que Colombia, que estuviera todo el mundo infectado, repartido pues en todos los países, con mayor afectación en algunas regiones del mundo, por ejemplo la región de las Américas, que está haciendo un aporte muy grande en el número de defunciones y de infectados. Ya superamos el 1.300.000 personas fallecidas por esta causa. Acá observamos cómo ha sido el comportamiento de la curva epidémica desde que se hace la captación de los primeros casos hasta lo que va en este momento. Este aumento en esta curva lo vienen afectando principalmente los países de la región de las Américas, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que estamos haciendo unos aportes muy grandes en el número de infectados. Se ha mantenido estable durante varios meses las incidencias o las tasas de mortalidad, con algunos picos en algunos periodos del año. A nivel regional podemos observar que ha sido desigual el comportamiento en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, la región de las Américas es la región que ha hecho el mayor aporte, superando el 40% del total de casos del mundo, seguido de Europa. Acá observamos en esta gráfica como, por ejemplo, en el color azul se observa todo lo que es el sudeste de Asia, ellos tuvieron su pico, pero luego se corrige y empieza a descender. Es decir, que lograron colocar algunas acciones de control epidemiológico, de cercos epidemiológicos, y han logrado hacer una contención efectiva. Otras regiones, por el contrario, como la región de las Américas, lo que observamos es que va en un franco ascenso, al igual que la región europea, que ha tenido algunos rebrotes ya conocidos por todos. Acá observamos entonces de manera individual la comparación de algunos países para estimar cómo han venido ocurriendo los diferentes picos epidémicos. Acá tenemos Estados Unidos de América con un poco más de 9 millones de personas confirmadas. Eso es pensar que tenemos allá pues 9 millones, es un poco la población de Bogotá, un poquito superior, es pensar que toda la población de Bogotá estuviera infectada, repartida en todo el país. Ellos han tenido algunos picos y en este momento se encuentran en un franco ascenso. La India, por el contrario, ha mostrado un descenso en el número de casos. Acá no se está observando Brasil. Puede ser por configuración de la diapositiva o se nos rodó. Vamos a mirar si la logramos aquí rodar. Quedó cortada, entonces Brasil ha tenido también algunos picos en este momento y ha tenido también una de las mayores incidencias de toda la región de las Américas. Francia se encuentra en ascenso, Argentina ha logrado controlar los casos, España se encuentra en un rebrote mayor que el que tuvo al inicio de la epidemia, y eso mismo está ocurriendo también en el Reino Unido. Esto nos va dejando algunas enseñanzas. El tema de coronavirus no depende tanto de la capacidad económica o instalada de los países, que si bien cierto es importante, la transmisión de la pandemia depende mucho del comportamiento de las personas. Entonces, cada individuo en su autocuidado, en su bioseguridad, es quien va a determinar la velocidad con la que la epidemia se puede propagar. Si nosotros todos tenemos implementadas algunas medidas al interior de nuestras familias, o nosotros como personas cuando nos movilizamos, cuando vamos a nuestros sitios de trabajo, eso va a marcar la diferencia entre cómo se propaga de rápido o no la epidemia. Por supuesto, es importante los recursos del Estado, que haya capacidad instalada para diagnóstico, que haya capacidad instalada para atender los pacientes, pero siempre las personas tendremos una gran responsabilidad en el comportamiento de las epidemias.
Cuando hay un brote, se van a presentar algunas fases. La primera fase de preparación es cuando no hay casos, nosotros la vivimos en el mes de enero, la ciudad pudo capacitar más de 4.500 personas entre personal sanitario, entre personas de socorro, personas de la administración municipal, comunidad científica, y se hizo desde que la OMS hace la alerta internacional, porque sabemos que Medellín siempre ha sido un escenario receptor de estos eventos internacionales porque tenemos cercanía con aeropuertos internacional, porque somos centro también de negocios internacionales, hay muchos eventos culturales que convocan en la ciudad, entonces siempre estamos muy vulnerables a todas esas amenazas internacionales que puede haber. En esa fase de preparación también se empieza todo el entrenamiento en normas de bioseguridad, empiezan las instituciones de salud a comprar sus equipos, sus insumos de elementos de protección personal, porque por supuesto esta situación, como concentra el número de casos en un corto periodo de tiempo, va a superar la capacidad instalada de cualquier institución y ahí radica su importancia en salud pública. ¿Es una infección respiratoria y otras más graves? Sí. La importancia en salud pública radica en que, como todos somos susceptibles, nos podemos enfermar al mismo tiempo, eso va a determinar que un gran número de personas se enfermen al mismo tiempo y eso va a saturar los servicios de salud. Entonces, esa es una de las cosas en las que radica la importancia en salud pública. Una fase de contención empieza y se declara en el momento en que se capta el primer caso. El primer caso en Medellín se captó, recuerden, el pasado 9 de marzo. Eran casos importados y ya nosotros veníamos implementando en la ciudad llamadas telefónicas de estas personas extranjeras para que pudieran reportarse y acceder a las consultas médicas y por supuesto tomas de muestras a domicilio. De esa manera se pudo percibir ese primer caso. Luego, cuando ya tenemos el primer pico, empieza una fase de mitigación. El Ministerio de Salud la declara y eso lo que busca justamente es frenar un poco. Ya no se pueden evitar tanto los contagios, pero sí, digamos, amortiguar un poquito el impacto que tiene ese riesgo. La fase de supresión no se ha dado todavía, es el mantenimiento, es mantener bajo los niveles de transmisión, pero esto se da mucho tiempo después cuando ya se han agotado susceptibles. En este momento Colombia supera el 1.000.000 de casos confirmados, con un 5% de personas activas, han fallecido, una tasa de letalidad del total de afectados cercana al 3%, y eso es importante mencionarlo porque se ha concentrado la mortalidad en los adultos mayores y personas con comorbilidad. Ahí viene la segunda reflexión. Tenemos que llamar la atención porque nosotros se están muriendo las personas que batallaron toda su vida, que enfrentaron situaciones como el cáncer, una diabetes, una hipertensión, lograron mantenerse con estas enfermedades controladas y luego viene una infección respiratoria que es evitable y están falleciendo con esta causa. Entonces ese es el segundo llamado. Proteger nuestros adultos mayores porque ellos son nuestro legado, son nuestro tesoro en sabiduría, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, protegerlos y sobre todo cuando han batallado ya toda su vida. Entonces ese viene siendo como una segunda reflexión de esta revisión. Si nosotros miramos algunas ciudades principales del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, me voy a concentrar en estas 4 primeras. La letalidad, por ejemplo, de Cali está en 2,9, en tanto que la de Medellín está en 1,8, lo supera también Bogotá con 2,3 y Barranquilla con el 4%. La respuesta, el acceso a los servicios de salud, la rápida respuesta, la identificación de factores de riesgo ha generado, digamos, esa diferencia de resultados en la ciudad. Tener a las personas enfermas con pulsoxímetro en casa, monitoreando esa hipoxia silenciosa, ha sido de gran ayuda para identificar rápidamente las posibles complicaciones. También lo han sido las unidades de terapia respiratoria intermedia, las UCRI de cuidado respiratorio intermedio, que han permitido de alguna manera compensar las personas y evitar que lleguen hasta cuidados intensivos donde la mortalidad puede ser mayor. Acá tenemos entonces que aunque estas ciudades han tenido un gran aporte en el número de casos, el comportamiento al interior de cada uno ha sido diferente. Antioquia reportaba el día de ayer 1.543 casos nuevos con un acumulado superior a 200.000 casos, 3.803 casos activos. Se resalta que estamos cerca de 1 millón de pruebas realizadas porque ha hecho un esfuerzo muy grande el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia
para acompañar y procesar todas las muestras de laboratorio que tomamos en los cercos epidemiológicos. Asimismo, toda la red de prestadores de la ciudad y del departamento que garantizan estas tomas de muestra. Acá se observa en el mapa, en rojo, las zonas de Antioquia que tienen mayor número de casos. Realmente nos preocupa más cuando hay silencio, cuando esas zonas están en blanco, cuando no aparecen los casos, porque finalmente esto lo que quiere decir es que hay una búsqueda activa de casos. 85 municipios activos, de los 125 municipios de Antioquia, 85 en este momento con casos activos. Por supuesto, el Valle de Aburrá es la región que aporta el mayor número de casos. Entrando ya a la ciudad de Medellín, lo que ven en pantalla es el comportamiento de la infección respiratoria normal en la ciudad. Cada año nosotros atendemos un poco más de 600.000 consultas por enfermedad respiratoria, pero observamos que a partir de la implementación de medidas de aislamiento, distanciamiento social, ese número de casos, acá en las barritas rojas son las consultas de este año y la línea azul son las consultas del año anterior. Observamos que durante varios meses estuvimos con las consultas realmente muy bajitas, es decir, que este impacto de tener el tapabocas si estamos enfermos, de quedarnos en casa, también se va a ver en esos otros virus. Asimismo, se afectó la hospitalización, descendió de manera importante, acá se observa, y por supuesto la mortalidad. La estancia en UCI está disparada, acá lo observamos, en este momento supera lo que se venía presentando en años anteriores. Acá se observa, esto es un canal endémico, la línea verde sería la zona de seguridad, o sea, los casos esperados, lo que con frecuencia observamos, y la línea punteada es el número de casos que realmente en este momento están usando el servicio. Como ven, está por fuera de cualquier expectativa. Se han venido aumentando, asimismo la mortalidad está siendo afectada en este momento por la pandemia. Cuando analizamos los mayores de 60 años, porque es la población que mayor carga de mortalidad está teniendo, observamos acá en la gráfica la distribución diaria de casos activos que se va presentando, y esta medición la hacemos básicamente para poder hacer un seguimiento de estas personas. Por ejemplo, el día de ayer teníamos 79 personas mayores de 60 años activas con COVID, quienes van a requerir un acompañamiento, digamos, más cuidadoso de su patología. Esta gráfica, que para los epidemiólogos yo creo que es como nuestro dulce, nuestro confite, nuestra chocolatinita, es la curva epidémica. Acá observamos las fechas desde el 28 de febrero que empezó síntomas el primer caso de Medellín hasta la fecha. Y acá lo que observamos es el número de casos. Entonces miren que al principio Medellín hizo una tarea durante varios meses de control epidemiológico, teníamos las tasas de transmisión por debajo de 1 y eso lo que hablaba era que había suficiente control. Las personas venían de otros países, inmediatamente las aislábamos, buscábamos sus contactos, íbamos hasta su domicilio para que no se desplazaran y todo funcionaba de esa manera, y por eso las tasas de transmisión, Medellín estuvo en noticia internacional gracias a eso. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Comprando tiempo. Tiempo para que las personas nos quitáramos esa barrera mental de usar el tapaboca, porque eso nunca había ocurrido en nuestra cultura, siempre lo veíamos en Oriente. Tiempo para aprender a saludar de codo, que al principio nos costó mucho trabajo y no lo entendíamos porque somos muy sociables y nos gusta mucho abrazar. Tiempo para preparar nuestras casas y la regla de entrada a nuestras viviendas. Tiempo para que el servicio de salud tuviera las camas suficientes, los ventiladores suficientes y el personal entrenado debidamente equipado. Luego viene la apertura de los sectores. Recuerden que se abrió manufactura y se abrió también construcción, y ocurre lo que todos esperábamos, empieza a ascender el número de casos, teniendo el primer pico epidemiológico de la ciudad la última semana de julio y principios de agosto. Luego los casos empiezan a controlarse, pero en este momento hay lo que ustedes llaman o llamamos todos un rebrote o una segunda ola de casos. Estamos en este momento en este pico. Este descenso que se observa aquí es un rezago en la información, porque hay un rezago entre yo tengo síntomas y me puedo hacer la prueba. Recuerden que la PCR no se debe hacer, no está indicada antes del 5.º día de inicio de síntoma, porque tiene mejor rendimiento la prueba después del 5.º día, entonces ahí ya hay un margen de 5 días, otros 3 días mientras llega mi resultado del laboratorio, entonces yo estoy viendo la información de 1 o 2 semanas atrás. Entonces es nuestra curva epidémica, y lo que observamos ahí claramente es que estamos en este momento en ascenso.
Cuando comparamos las 2 últimas semanitas respecto a las anteriores, esta información está afectada por lo que acabo de explicar. Esta semana no tiene todavía el total de casos y aquí hay una disminución aparente del 17% en el número de casos y de 106 casos por 100.000 en la incidencia de estas 2 semanas. Pero ya lo que estoy mencionando o aclarando es que eso puede ser una falsa sensación de disminución por cuanto no está la totalidad de resultados de laboratorio. En esta gráfica lo que observamos es el número reproductivo. El número reproductivo denominado R0 cuando empiezan las epidemias es la estimación que se hace en una comunidad donde todo el mundo es susceptible de enfermarse porque no tenemos defensas ni naturales, porque no existía el virus, ni adquirida porque no hay vacuna todavía. Es la posibilidad de que un enfermo infecte a otros. Cuando el R0 está por debajo de 1, lo que sabemos es que hay control. Cuando entre mayor sea el R0, va a ser mayor la propagación. Luego se le coloca una T y esa RT lo que quiere diferenciar del R sub 0 realmente es que el primero se estima en la población general, pero hay algunas condiciones que van a afectar esta transmisión, por ejemplo el hacinamiento, por ejemplo la capacidad instalada de los territorios y por eso se le calcula esta que es como específica de cada territorio. La de Medellín en este momento está en 1,12 y la de Colombia está en 1,03. Hemos tenido en los momentos de pico, el RT de nosotros ha estado por encima de 2. Esta es la pirámide poblacional de cómo están distribuidos los casos en la ciudad de Medellín. Observemos que los niños, hay digamos un bajo porcentaje de transmisión, pero no menos importante. Los niños también pueden fallecer por COVID. Las personas sin comorbilidad también pueden fallecer por COVID. Y ellos juegan un papel importante en la dinámica de transmisión porque si ellos se infectan, ellos transportan el virus hasta personas como sus abuelos que los están cuidando y en los que sí puede ser un poco más devastador el virus. Entonces, acá todas las personas económicamente activas que salimos a trabajar, muchas veces nos infectamos y esos papás, esos abuelos que quedaron en casa protegiéndose en su cuarentena, juiciosos, cuidadosos, reciben el virus de parte de nosotros. Entonces, en la pirámide va a ser importante todos los grupos etarios por igual. Acá tenemos entonces ya entrando un poco más a la desagregación por comuna, excepto estas 2 barras porque son de otras personas de otros municipios o personas sin datos porque no pudimos ubicarle su comuna. Acá tenemos Belén en número de casos con el mayor número de afectados, seguido de Robledo y 12 de octubre. Quiero aclarar que como son datos absolutos, están afectados por el tamaño de las comunas. Recuerden que Belén es una de nuestras comunas más grandes, entonces por supuesto va a tener proporcionalmente mayor número de casos. Cuando ya miramos los casos activos, porque el 96% de los casos de la ciudad ya están recuperados, Medellín el día de hoy tiene un registro de 115.000 personas registradas por COVID. Eso no es el total de infectados de ciudad, porque recuerden que siempre en las comunidades, cuando alguien se enferma, unos van al médico y otros no. De los que van al médico o buscan ayuda, unos la buscan en instituciones de salud y otros con la vecina o con el farmacéutico. Entonces todo el mundo no va a quedar registrado. Estos son solamente los registros que tenemos y aquí Belén lidera entonces el número de activos, seguido de Robledo, 12 de octubre y Buenos Aires. Como ya lo había mencionado, al igual que en el departamento, en el municipio también nos preocupan las comunas que tienen menos casos, porque hay que estar súper pendientes que tengan el mismo número de pruebas para saber que realmente no es que tengan menos, que realmente la cifra sea real. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Algunas comunas han ido aumentando su capacidad de infectarse. Por ejemplo, Laureles tuvo una variación del 97%, se le dispararon los casos. Por ejemplo, El Poblado un 75%, San Antonio de Prado en un 72%. Esto puede obedecer a las búsquedas activas que está planificando la ciudad de manera permanente. El corregimiento, por ejemplo, de Santa Elena ha mantenido una variación del 10%, los corregimientos siempre se han comportado distinto, excepto San Cristóbal, Alta Vista y San Antonio de Prado, que sabemos que se comportan como muy urbanos. Ellos han tenido un comportamiento similar al de ciudad. Cuando miramos los fallecidos, en este momento la ciudad ya registra 2.106 personas fallecidas. Este dato sí es más consistente porque están los registros de mortalidad. El 63% predominantemente masculino, un promedio de días para la consulta de 4 días.
425 han sido estudiados a partir de ellos, y el promedio de edad de las personas fallecidas es de 73 años. Entonces, nuevamente la reflexión, si uno calcula indicadores como años de vida potenciales perdidos, pudiéramos decir, en términos de indicadores, no va a afectar mucho ese indicador, pero acá ellos son personas, son familias, son papás, son hermanos, son hijos, entonces hay que protegerlos, no es una cifra, no es un indicador, son nuestros abuelos. Entonces, ese es uno de los llamados de la reflexión que queremos hacer. El 37% de estas personas fallecidas tenían hipertensión arterial, el 22% tenían diabetes, el 15% una enfermedad cardíaca y el 16% eran personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, voy a llamar la atención sobre el 7,3% de las personas que no tenían ningún antecedente, y hay personas jóvenes también menores de 60 años. Hay 26 fallecimientos asociados a coinfección por KPC. Acá tenemos la curva de mortalidad. El día en que más fallecidos ha tenido la ciudad fueron 36 fallecidos. Esto ocurrió en el pico del mes de agosto. Hemos tenido también 28 fallecidos y ahora estamos manejando un promedio de 12 a 15 fallecidos diarios. Tenemos entonces que en Medellín por cada 2 personas graves ha habido un fallecido y por cada 52 infectados. Esto, comparándolo con el resto del país, se muestra como un indicador que favorece a la ciudad de Medellín. Estas son las comunas que han tenido mayor afectación, las más oscuras son las que han tenido la mayor concentración en tasa de letalidad, en proporción de letalidad, son estas que están acá señaladas. Sin embargo, se han presentado defunciones en casi todas las comunas. La mayor cantidad de personas fallecidas, aproximadamente el 41% han sido personas mayores de 80 años. Acá observamos entonces, pasando esa página de las defunciones, voy a hablar un poquito de los personal sanitario. Cuando hablo de personal sanitario, tenemos que recordar que ahí estamos todos, enfermeras, médicos, bacteriólogos, también nuestros técnicos, tecnólogos y profesionales en atención prehospitalaria, la señora de servicios generales, está el personal administrativo, el contador o contadora, el gerente. Entonces, somos todos los que formamos parte de esa institución. Por supuesto, el mayor peso lo vamos a aportar a aquellos grupos poblacionales de la que es más frecuente la profesión, en este caso las auxiliares de enfermería. Ellas han aportado 2.218, han estado infectadas de un total de 7.523 personas que ya se han infectado. A las auxiliares las sigue el personal administrativo con 1.029 casos, los médicos con 948 y las enfermeras con 857 casos. Si nosotros miramos la distribución por grupos de edad, se observa acá afectada como a nivel de ciudad en los grupos más jóvenes. Acá tenemos entonces, según la fuente de estudio, según la fuente de infección, que es importante que todas estas personas no se infectaron en el ámbito laboral. Por el contrario, lo que observamos es que muchos se infectan en el ámbito comunitario. Entonces, tercera reflexión. Si yo me cuido en el hospital porque allá me coloco todos mis elementos, exagero como se debe hacer todas las medidas, cuando llego a mi casa yo no me puedo relajar, quitarme el tapabocas, irme por una reunión, exponer a mi familia, porque entonces me estoy infectando allá y estoy yendo a trabajar incluso en periodo de transmisibilidad infectado. Acá tenemos entonces que el 83% afortunadamente han sido ya recuperados. Tenemos un 20% de los trabajadores de salud o sanitarios que se han infectado en escenarios comunitarios. Ahora voy a hablar un poco de las pruebas de laboratorio. Nosotros estamos tomando cada día en la ciudad entre 2.000 y 3.000 muestras de laboratorio. Acá observamos la última semana y el porcentaje de positividad es del 27%. Aquí el último día se bajó al 8%, pero siempre hemos manejado un promedio de 20% en términos de la positividad de la prueba de laboratorio. Una vez Medellín hizo su proceso de planificación y diseñamos las estrategias de intervención, sabíamos que tomar muestras de laboratorio era muy importante porque las personas, primero porque teníamos que analizar cómo se iba a comportar el virus en la ciudad. Sabíamos cómo se estaba comportando en Wuhan, pero no sabíamos cómo iba a ser la transmisibilidad comunitaria de Medellín.
Segundo, había que demostrar si había transmisión comunitaria. Tercero, al principio recuperábamos a los pacientes, era a partir de una segunda prueba de laboratorio, la recuperación era virológica, demostrada por laboratorio. Entonces se hizo un esfuerzo muy grande en captar los casos sospechosos, en visitarlos, en aislarlos y en tomar muestras de laboratorio. Ese ejercicio que Medellín hizo desde el comienzo, desde su fase de planificación, en este momento el Ministerio, desde julio y agosto, empieza a fortalecerlo en todo el territorio y lo denomina la estrategia PRAS. Es una estrategia de pruebas, de rastreos y de aislamiento selectivo sostenible. Acá entonces lo que plantea es que entre todos los actores, entre aseguradores y municipio, ente territorial, nos pongamos unas metas diarias para hacer pruebas de laboratorio, para hacer el rastreo de la persona afectada y sus contactos sociales, laborales y familiares. Si yo hoy empiezo síntomas tan leves como un dolor de garganta, que es lo que pasa en COVID, porque no tengo fiebre, no tengo fatiga, no tengo nada más, yo estoy transmitiendo esa infección desde 2 días antes. Pero como yo no sabía que estaba enferma, yo fui a trabajar, fui a visitar a mi mamá, fui al supermercado. ¿De qué va a depender que hubo o no transmisión? Si yo estoy utilizando o no el distanciamiento y si estoy utilizando o no un tapabocas cubriendo nariz y boca de manera adecuada. Entonces, hacer ese rastreo de las posibles personas expuestas, evaluar qué es una exposición, qué es un contacto estrecho y poder hacerle seguimiento a todo ese grupo de personas. Hemos tenido personas que no exponen a nadie, son súper disciplinadas, pero hemos tenido personas con unos núcleos de exposición cercanos a 50 personas. Entonces, entre más nos tardemos en identificar que tiene síntomas o sospecha de COVID, más va a ser la búsqueda que tenemos que hacer y por eso es importante el aislamiento. No es tan importante la prueba como el aislamiento. Si yo tengo dolor de garganta o dinofagia y me quedo en casa, yo con eso ya estoy haciendo una contención. Cuando me hagan la prueba de laboratorio, finalmente voy a tener pocas personas expuestas. Acá observamos entonces los casos activos por COVID-19 por comuna. Voy a poner aquí el ejemplo de San Javier, se ve aquí en naranjita porque la tasa le da un riesgo medio por el número de activos que tiene en este momento, que están entre 60 y 109. En tanto que otras comunas como Robledo están por encima de 100 casos activos, aparece en rojo. Si nosotros miramos ya el acumulado, cómo se han venido comportando en cuanto a sus tasas, miren que ha sido desigual el comportamiento en todo el territorio. Palmita aparece súper silencioso y los corregimientos con unas tasas de transmisión inferiores a las zonas urbanas. Acá está el comportamiento por comuna, cómo han venido teniendo sus picos también al interior de las comunas. Medellín se comporta como 21 territorios diferentes, entonces acá a Belén se le ven claramente sus 2 oleadas. Belén está en el pico de la segunda oleada. Acá se ve también claramente en Buenos Aires, se le logran ver los 2 picos. Acá está Robledo, acá está San Javier. Entonces unas comunas, digamos, con unas incidencias superiores a otras. ¿De qué va a depender eso? Todas las personas no se comportan por igual y no son igual de adherentes en cada una de las comunas. Acá observamos el Poblado, acá observamos el corregimiento de Santa Elena. Miren cómo se comporta diferente una zona urbana de una zona rural. Miren el comportamiento de Santa Elena, por ejemplo, que los casos se ven muy espaciados. Acá tenemos, por ejemplo, Palmitas, que no se le ven los casos, ha tenido solamente unos 4 casos registrados. Y acá observamos Santa Cruz, cómo sí se concentran los casos. Entonces, las zonas rurales, de todas maneras, la gente vive más dispersa, pueden tener mayor distanciamiento y eso puede favorecer que no haya tanta transmisión. En este momento, entonces, se priorizan estas comunas por alta incidencia: Belén, Buenos Aires, Robledo, San Javier, El Poblado, Laureles y La Candelaria. Y se priorizan por estar silenciosas Palmita, Santa Elena y Santa Cruz. En ellas se van a hacer unas estrategias o se están haciendo unas estrategias de búsqueda casa a casa en las de alta incidencia y con unas cabinas o carpas donde estamos tomando las muestras en la silenciosa para saber si realmente es que no tienen caso. Este flujograma es el flujograma de respuesta de COVID ante la estrategia PRAS. Y acá observamos entonces que hay una demanda espontánea de las personas que puede entrar por cualquier vía, por urgencia, por una teleconsulta, porque nos avisaron por WhatsApp, porque hubo una llamada al 123. En ese momento la EAPB, que es su administradora y es la encargada de su salud, entra a hacer las llamadas, las tomas de las muestras,
por laboratorio. El ente territorial hace lo que se llama una investigación epidemiológica. Desde el comienzo eso fue una adaptación que hicimos porque eso siempre se hace en la casa de la persona. En Medellín se hace por teléfono para evitar que nuestros equipos de respuesta inmediata se expusieran allá. Entonces, en esas llamadas organizamos lo que se llaman conglomerados. Vamos identificando si esa persona pudo infectar gente en su trabajo, en su familia, de manera social, y nosotros nos encargamos de visitar y tomar esas muestras de laboratorio. Entonces, así están separadas las responsabilidades. Luego ese asegurador debe llamar todos los días durante el tiempo de aislamiento a cada caso. Las personas sin síntomas se llaman durante 14 días, las personas con síntomas se llaman durante 10 días, hasta que las egresamos como ya fuera pues del sistema de vigilancia porque ya superaron su periodo infeccioso. También se puede registrar, estos casos se registran en el software Civigila, que es el sistema de vigilancia nacional, o en una aplicación que se llama Coronap, de donde se pueden también migrar los datos. Luego vamos a tener los resultados del laboratorio. Recuerden que una prueba negativa no siempre descarta los casos. Si yo tengo un paciente asintomático que le hice su prueba al 7º día de la exposición y le da negativa, él debe terminar su aislamiento por 14 días, porque él tiene un chance de 7 días más para empezar síntomas. Entonces, eso se maneja de esa manera y por eso es importante el rastreo y el seguimiento de los contactos. Los indicadores que maneja el PRA son los siguientes. Hay un número de pruebas diarias que es la meta. En los últimos 7 días logramos hacer cerca de 5.000, un tiempo promedio entre solicitud de la prueba y toma de la muestra. La meta son 24 horas, de 24 a 48 horas y una tasa de positividad que está oscilando entre 16 y 23%. Acá miramos entonces los casos rastreados en los últimos 7 días por encima del 70% cumpliendo la meta. ¿Por qué el 70 y no el 100? Porque muchas personas no entregan sus datos de manera correcta o los registramos de manera incorrecta. O cuando las personas nos refieren a con quién estuviste en el trabajo, no conocen los nombres o no los quieren informar porque la gente ya también se siente, si a mí me identifican, entonces me aíslan, yo como me voy a quedar en mi casa 14 días, eso es una locura, ¿quién me va a dar de comer? Hay un montón de preocupaciones que hacen que la gente evite a veces dejarse encontrar. Tenemos un total de contacto a los que se les hace el seguimiento en las primeras 24, que es del 73%, o sea que digamos que es bueno. El aislamiento completo lo están cumpliendo en Medellín el 93% de los evaluados. A las personas que le hacemos seguimiento en casa, ahí los encontramos cuando los llamamos. Y el porcentaje, la meta aquí era del 75% en los casos. Y en los contactos la meta es mayor del 50% y lo tenemos en el 84%. ¿Quiénes son los contactos? Si yo soy la enferma, entonces mi contacto es mi mamá, por ejemplo, que vive conmigo en casa y que ella también está haciendo su aislamiento porque es contacto de un caso confirmado. Entonces, ella también debe entrar en aislamiento. Bueno, entonces, esos son como pequeños capítulos y hasta ahí hicimos una revisión así súper rápida de cómo se ha venido comportando la epidemia en Ciudad. Pero quiero dejarles este otro componente, aunque lo vamos a revisar de manera muy concentrada, porque son nuestros lineamientos, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud que salieron el 23 de julio y la actualización que tiene el Ministerio de Salud que publicó en 25 de agosto. Entonces, estos documentos deben ser para nosotros consulta obligatoria. Si todos estamos trabajando en primera línea de pandemia, si somos los que asesoramos a nuestros familiares, a los que en esos grupos de WhatsApp pues, del colegio todo el mundo nos va a preguntar porque somos el personal sanitario, tenemos que tener muy clara la línea técnica. Entonces la invitación a que siempre estemos revisando. En este momento, ¿quiénes son casos que cumplan criterio para coronavirus en Medellín? Y digo en este momento porque esta definición de casos ha cambiado muchísimo a medida que va cambiando el comportamiento de la epidemia. En este momento, los casos sospechosos o probables de COVID en personas con infección respiratoria aguda grave son personas que tengan por lo menos uno de los síntomas que son más frecuentes en COVID. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? La fiebre igual o mayor a 38 grados, la tos, la dificultad respiratoria, la odinofagia, la fatiga muscular. Sabemos que hay unos signos que pueden ser tardíos como la anosmia y la hipogeusia y otros signos también que pueden ser, por ejemplo, problemas de piel. También síntomas gastrointestinales, entonces no los pasemos por alto. Si las personas tienen uno solo de esos síntomas y además cumple los siguientes criterios, los voy a revisar rápidamente.
viene de viaje en lugares de Colombia que tengan transmisión local comunitaria. Medellín tiene transmisión local comunitaria, entonces si yo vivo en Medellín y tengo fiebre, cumplo. Así de sencillo. Si es trabajador de la salud o trabaja en protección de niños o adolescentes, si tiene un contacto estrecho con un caso confirmado, si es un miembro de población especial como policía, fuerzas militares, si es un adulto mayor de 60 años porque hay que protegerlos, alta movilidad por su trabajo, tales como la gente que trabaja manejando camiones o en grandes superficies como los supermercados, personas con comorbilidades y tiene una infección respiratoria aguda grave, cumple para coronavirus, debemos ordenarle las pruebas de laboratorio. En este caso estamos ordenando una PCR que, como ya lo mencionamos, el estado ideal para la toma de muestra es a partir del 5º día de esos síntomas. Tenemos entonces el caso probable 2, ya no es el grave, no es la persona hospitalizada, o sea que todo el que usted tiene hospitalizado con fiebre, le cumple. Todo el que tiene hospitalizado con tos, le cumple. Entonces vamos a tomarle la muestra a estas personas. Un caso probable 2 es el leve, el que estábamos mencionando, al que solo le da la odinofagia, al que solo le da la fatiga muscular, yo no me di cuenta si tenía o no tenía fiebre, eso tan leve, yo no pensé que fuera coronavirus, porque a mí me dijeron que eso era mortal. Entonces esa persona leve, también con los mismos parámetros, si tiene uno de esos síntomas y vive en Medellín, inmediatamente nos cumple para ordenarle la prueba. El caso probable 4 es la muerte por infección respiratoria aguda grave y es el único caso en el que el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud aceptan nexo epidemiológico. Esto es, los casos leves y graves siempre tienen confirmación por laboratorio. Por supuesto, si está grave y ya tiene su resultado de laboratorio y fallece, ese es el estado ideal, que haya una confirmación por laboratorio. Pero si no tengo la prueba de laboratorio, la persona falleció, yo le puedo hacer el aspirado al cadáver en esas primeras 6 horas. Y si no tengo, la prueba me dio negativa, pero esa persona era contacto estrecho de un caso confirmado, ese fallecido queda confirmado por nexo epidemiológico. Es el único escenario en el que ocurre, porque los casos leves y confirmados, si está negativo, pues vamos a descartar los casos. Pero acá en los muertos, ellos sí pueden quedar como nexo epidemiológico a pesar de que la prueba esté negativa. Eso puede generar una situación de estrés con la familia, porque entonces el manejo del cadáver es diferente. Cuando tenemos una persona que fallece por coronavirus, es una pregunta frecuente que nos hacen. ¿Cuándo la clasifico como muerte por coronavirus? Que ya lleva 90 días hospitalizada, ya tenía recuperación virológica. Recordemos que ya en Colombia no se hace segunda prueba para determinar la recuperación virológica. Eso lo hicimos al comienzo justamente para estudiar y analizar cómo se comportaba localmente. Y localmente observamos que después de los 10 días las personas con síntomas ya no eran infectantes, aunque su prueba persistiera positiva. Y después de los 14 días las personas asintomáticas. En el caso de los graves, las personas hospitalizadas después de su día 21. Entonces yo tengo un paciente hospitalizado en el día 50 y fallece. Esa persona, si la cascada fisiopatológica fue la que derivó esa defunción, a partir de ese caso de COVID, esa persona queda confirmada como muerte por coronavirus, no importa que esté tan lejos de su fecha inicial de inicio de síntomas. Entonces, espero que no los haya enredado como con esa explicación, es para llamarles la atención sobre eso. Los asintomáticos, entonces, en los asintomáticos hay que evaluar si son o no contacto estrecho. Es que hayan tenido una exposición menos de 2 metros por más de 15 minutos sin protección con un caso confirmado. Pero aquí hay un elemento adicional. Cuando estamos en casa, en la parte comunitaria se toma como exposición cuando uno está más de 2 horas y aunque tenga la mascarilla puesta. Esto no aplica para personal sanitario, aplica solo para escenarios comunitarios. Entonces, ojo, porque al asintomático se le aísla más días que el sintomático. Eso tiene un sentido, y es que él en esos siguientes 14 días, que es el periodo máximo de incubación que hemos identificado, puede empezar síntomas. Entonces, por eso se aísla 14 días y no 10 como en el caso de los sintomáticos. Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos 30 días hayan sometido también a un tamizaje previo, porque estamos tomando muestras casa a casa y ahí hemos encontrado gente positiva. Él es asintomático, él no era contacto de nadie, pero su prueba está positiva, entonces también va a entrar. Esto ya lo explicamos, lo que era un contacto estrecho comunitario, el contacto estrecho en personal de salud. Este es diferente.
Es cualquier personal de triaje, consulta, central de muestras de laboratorio, sala de procedimientos, observación, hospitalización o de vigilancia que tiene una exposición no protegida. Aquí es importante, ¿a qué llamo yo una exposición protegida? Recuerden que el aislamiento que se hace en COVID es un aislamiento de contacto, de gotas, pero también de aerosoles. Entonces, si yo estoy en un procedimiento que genera gotas, como es la evaluación clínica del caso, la mascarilla quirúrgica es suficiente y no se considera exposición, con su bata, por supuesto. Si yo estoy haciendo un aspirado nasofaringeo, la mascarilla no es quirúrgica sino N95. Si yo hice el aspirado nasofaringeo completamente vestido, pero tengo una máscara quirúrgica, se va a considerar exposición. Asimismo, si hice otros procedimientos que generan aerosoles como nebulizaciones o si tocó intubar el paciente, entonces en ese caso se evalúa, es la pertinencia del elemento de protección personal para saber si él estuvo o no protegido en ese momento. Trabajador, entonces, bueno, ya lo dijimos, los que no cumplen con los elementos de protección, eso es lo que marca realmente la diferencia. A otro tema, pasando como otro capítulo, son las vacunas. En este momento sabemos que hay 155 vacunas que están en ensayos preclínicos de todas las que se han intentado desarrollar. 22 de estas están en fase 1, que son ensayos de seguridad de pequeña escala. 15 están en fase 2, ensayos de seguridad más amplios, y 10 en fase 3, ensayos y pruebas de eficacia mayores rumbo a la aprobación. ¿Qué es importante saber? Porque la gente tiene como mucho temor y eso hay que aprender a venderlo, porque hay grupos antivacunas que desde ya están diciendo que eso va a ser peligroso. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara en enero que COVID es una emergencia sanitaria de interés internacional, el sentido que eso tenía era facilitar la liberación de recursos, pero también aliviar un poco los requisitos administrativos para la elaboración de vacunas, porque una vacuna puede tardar muchos años en desarrollarse siguiendo todos los pasos administrativos que eso conlleva. Entonces, cuando él libera eso, no está quitando los protocolos de seguridad, lo que está liberando son procesos administrativos. Por eso tenemos que ayudar a aclarar esos temores de la comunidad para que cuando la vacuna llegue, sea bien recibida. En este momento, entonces, nosotros sabemos que hay la vacuna que está desarrollando Pfizer y BioNTech, que en este momento, pues, la diapositiva tenía un 90 porque así estaba en su publicación, pero ya ellos actualizaron la protección que le han medido del 95%. La vacuna la han probado en 43.500 personas en 6 países, no ha ocasionado problemas de seguridad. Eso es importante porque para que una vacuna se pueda, digamos, aceptar como vacuna, debe funcionar por igual en varias regiones del mundo. ¿Se acuerdan la vacuna de malaria? Esa fue la situación por la que no ha podido llegar a ser vacuna, porque funcionó en unas comunidades, pero en otras no. La vacuna tiene que funcionar por igual en varios países y está cumplido con eso, y también ha cumplido con que no hay efectos secundarios graves que otras sí los han presentado. Se necesitarían 2 dosis de vacuna con 3 semanas de intervalo mínimo. Recuerden, en Colombia los esquemas de vacunación están a 4 semanas. Esta se puede colocar incluso con un esquema cortado a 3 semanas. Y eso sería muy importante porque es lo que en ese momento va a poder ayudar a hacer ya la supresión, en este momento en que estamos todavía en mitigación. Algunos retos para ir cerrando la conferencia porque el tiempo se me está acabando. El principal reto yo creo que es lo que esta enfermedad ha venido a enseñarnos a todos en cuanto a solidaridad, paciencia, salud mental, autocontrol. No es fácil estar encerrados en casa, no es fácil vivir con tanta información. Esta es la pandemia de la infodemia, porque mucha gente se informa de fuentes que no son reales, no son consistentes, no son oficiales y se generan pánico, y ha habido muchos problemas de salud mental. Un reto grande es nosotros transformar y cambiar nuestra forma de vivir, porque hay una nueva realidad. Aprender a utilizar esa mascarilla y cubrir nariz y boca y no ponérmela aquí creyendo que con eso estoy cumpliendo. Aprender a lavarme las manos obsesivamente, esa es la recomendación, 9, 10 veces al día, todas las veces que toco superficie. Desinfectar todas estas superficies porque la transmisión por fomites es importante. Y tener todo eso como mecanizarlo, como que yo voy a tocar el ascensor y lo hago con el codo, o si lo hago con el dedo inmediatamente me higienizo, e ir metiendo como todo eso en nuestro chip.
Esa parte de la cultura ciudadana, como ya lo mencioné, es importante en las epidemias. La participación comunitaria es la que determina la velocidad de las epidemias. Si la gente se adhiere a las medidas, la epidemia con seguridad se controla mejor. Los sistemas de información, esto ha sido un reto grande, poder manejar las bases de datos, tener a todo el mundo registrado, que la información se pueda cruzar para saber de qué comunas son, de dónde viene la gente. La capacidad instalada de las UPGD no es solamente tener las camas, no es solo tener el ventilador, sino tener el recurso humano entrenado, con horas de descanso apropiadas, con elementos de protección personal, con su buen sistema de información. Los sistemas de alerta temprana, los entes territoriales tenemos unas salas de análisis de riesgo, la de Medellín está funcionando y la de Antioquia sesionan de manera permanente, nosotros no paramos ningún día de la semana y venimos sesionando desde el 9 de marzo que el Instituto Nacional de Salud las instaló aquí en el territorio y lo que hacemos en esa sala es percibir dónde hay un comportamiento inusual, si hay una comuna que se está disparando o que por el contrario está muy silenciosa, si hay algunos grupos que están más afectados que otros para poder definir las estrategias de contención. Hacer un seguimiento individual de casos es fundamental para poder captar con tiempo los factores de riesgo y poder garantizar la intervención oportuna y evitar que haya más daño, sobre todo por ese tema de la hipoxia silenciosa. Mucha gente se agrava en casa porque no lo perciben y por eso cobra vital importancia. No olvidar otras amenazas en salud pública. COVID nos tiene absolutamente concentrados, entonces se nos puede meter sarampión, se nos puede meter toferina, dengue, que ha habido brotes importantes en el país, y las infecciones asociadas a la atención en salud que se están presentando justamente por ese manejo de los casos al interior de las instituciones. Muchas gracias, estas son como algunas de las reflexiones finales que quería hacer a todos ustedes por estar conectados. Es una revisión breve, pero que espero haber entregado algunos elementos para que cada uno de ustedes, desde sus núcleos familiares, laborales o sociales, podamos generar esos escenarios de discusión y complementar ese conocimiento siempre en beneficio de toda la comunidad, en ayudar a atender mejor los pacientes, a identificarlos más rápidamente. Muchas gracias a todos, a la familia de Asmedas, como siempre, por la invitación.